Osmancito Podcast. Bienvenidos a esta nueva inmersión a fondo. Hoy vamos a viajar en el tiempo. Imaginemos la Alemania del siglo XVIII. Una época intensa. Exacto. Por un lado, tenemos una sociedad que intenta regirse por una razón iluminista pura, casi clínica, digamos, donde todo, absolutamente todo, debe tener una explicación lógica. Ajá, el imperio de la mente. Pero por el otro lado, de repente y casi sin aviso, surge una generación de jóvenes rebeldes. Jóvenes que están escribiendo sobre fantasmas, sobre pasiones desgarradoras y rompiendo literalmente cualquier regla social que se les cruce. Una reacción total. Totalmente. Entonces, nuestra misión en este análisis es desentrañar cómo una cultura entera pareció perder la cabeza para luego encontrar su salvación. Y cómo un profesor en la ciudad de Königsberg, un hombre que, fíjate, jamás vio el mar, construyó una arquitectura mental tan colosal que logró reconciliar todo este caos. Es un viaje increíble. Y para hacer esto nos estamos apoyando en textos históricos y biográficos muy detallados. Específicamente el capítulo 20 de nuestras fuentes. Que es clave. Sí, muy clave, porque detalla esa transición brutal del racionalismo de la Ilustración hacia la reacción romántica. Y luego el capítulo 21, que es, una biografía intelectual monumental de Immanuel Kant. Es que es fascinante. Lo es. Y lo valioso de este material es que nos demuestra cómo entender la vida íntima, los detalles cotidianos de un filósofo, ilumina su obra 1000 veces mejor que cualquier comentario puramente académico. Sí, te da el contexto humano. Y es casi cómico pensar en el contraste de esos dos mundos. Pero a ver, antes de llegar a la mente que rediseñó la realidad misma, tenemos que entender qué era exactamente lo que estaba en crisis. Claro, el punto de partida. Exacto. Las fuentes señalan a una figura fundamental para arrancar este viaje. Gotthold Lessing. Se le describe básicamente como el padre de la Ilustración alemana. ¿Qué hacía que este hombre fuera tan importante en una época donde, un paso en falso te podía costar la libertad o la vida? Bueno, Lessing era la encarnación misma de la racionalidad contra el dogma. Hay que ubicarnos en el contexto del reinado de Federico el Grande. Era una época donde dudar de la doctrina religiosa establecida era extremadamente peligroso. Un riesgo enorme. Sí, pero Lessing, a pesar de ser hijo de un pastor luterano, decidió ser un libre pensador. Le encantaba el teatro, las apuestas y, sobre todo, el debate feroz. Un personaje completo. Totalmente. Pero fíjate en esto, no debatía para ganar, debatía para investigar. Hay una anécdota en los textos que define perfectamente su ética, y es brillante. A ver. Lessing llegó a decir que, si Dios se le apareciera y le ofreciera en la mano derecha la verdad absoluta, y en la izquierda el impulso eterno de buscar la verdad aunque eso implicara equivocarse siempre, él elegiría la mano izquierda. ¡Wow! Sí, le diría a Dios que la verdad pura es solo para lo divino. Nosotros nos quedamos con la búsqueda. Bueno, vamos a desempacar esto. Porque elegir la búsqueda por encima de la respuesta definitiva es un nivel de humildad intelectual que rara vez se ve. Es como decir que tener la respuesta te estanca, pero buscarla te mantiene vivo. Exactamente, esa es la esencia. Y esa misma idea de tolerancia y cuestionamiento constante parece cristalizarse en su obra de teatro más famosa, Nathan el Sabio. Las fuentes le dedican un buen espacio a una parábola muy específica dentro de esa obra, la de los 3 anillos. Una historia preciosa. En la obra, el sultán Saladino le pregunta a Nathan, que es un comerciante judío, ¿cuál de las 3 grandes religiones monoteístas es la verdadera? Una trampa clarísima. Totalmente una trampa mortal. Pero Nathan, en lugar de caer, le cuenta la historia de un padre que posee un anillo mágico. Este anillo tiene el poder de hacer a su portador agradable ante Dios y ante la humanidad. Ok. Y este padre tiene 3 hijos, a los que ama por igual. Para no decepcionar a ninguno, manda forjar 2 réplicas idénticas del anillo original. Y en su lecho de muerte, le entrega un anillo a cada hijo en secreto. Claro, o sea que los hijos representan al judaísmo, al cristianismo y al islam. Y por supuesto, tras la muerte del padre, me imagino que los 3 van ante un juez para reclamar que el suyo es el anillo verdadero. Así es.
Pero, ¿cómo resuelve el juez un problema donde la evidencia física es exactamente la misma? Pues el juez dicta una sentencia brillante. Les dice que, puesto que el anillo original tiene el poder de hacer a su dueño una persona virtuosa, la única manera de saber quién tiene el anillo verdadero es observar sus vidas. Tiene sentido. La fe de cada uno será verdadera solo en la medida en que los haga seres humanos más nobles, más compasivos y justos. Fue una bofetada absoluta a la intolerancia religiosa del siglo XVIII. Es una lógica impecable, la verdad. Si tu creencia te hace una mala persona, entonces tu anillo es falso. Punto. Pero aquí me surge una duda leyendo los textos. Dime. Si Lessing y la Ilustración ofrecían ideas tan perfectas, tan racionales y civilizadas, ¿por qué las fuentes indican que la cultura alemana entró en una crisis emocional masiva poco después? Parece que tener el cerebro lleno no fue suficiente para ellos. Ese es exactamente el problema. Esa devoción tan clínica, tan pura por el análisis lógico, dejó un vacío gigantesco en la gente. Claro, el lado humano. Exacto. Se alimentaba el intelecto, pero se ignoraba por completo el corazón. Y la historia nos muestra un patrón muy claro con esto. Cuando una sociedad suprime la emoción, los instintos, la intuición por demasiado tiempo, se está preparando una olla de presión. Y vaya que explotó. Explotó con fuerza en Alemania. Y eso fue lo que se conoció como el Sturm und Drang, que se traduce como tormenta e ímpetu. De repente la razón de figuras como Voltaire pasó de moda, y el filósofo francés Jean-Jacques Rousseau se convirtió en el nuevo ídolo de la juventud. Ah, claro, porque Rousseau predicaba el retorno a la naturaleza, a lo salvaje, a sentir antes que pensar. Pero, ¿cómo se vio esta explosión en la vida real? Porque pasar de debates teatrales súper educados sobre tolerancia a algo llamado tormenta e ímpetu suena a un latigazo cultural tremendo. Un latigazo total. Y se manifestó primero en la literatura, rompiendo todas las reglas de la decencia de la época. Los textos nos dan un ejemplo perfecto con una balada llamada Lenore, del poeta Gottfried Burger. Sí, la leí, es loquísima. Es salvaje. Es la historia de una mujer que pierde a su prometido en la guerra, y en su agonía maldice a Dios. A medianoche, el espíritu de su amante aparece a caballo, la sube con él y emprenden una cabalgata frenética, casi infernal. ¿Hacia la oscuridad? Sí, y al final, el amante se revela como un esqueleto y ella termina en un cementerio bailando con fantasmas. Es oscura, es gótica, desbordante de pasión y de terror. Espera, entonces, ¿de verdad pasamos de discursos diplomáticos sobre anillos mágicos a baladas góticas con esqueletos a caballo? ¿Es un salto gigante? Y supongo que esto no se quedó solo en los libros. Si los jóvenes estaban leyendo sobre cabalgatas infernales, seguro querían vivirlas. Las vivieron al extremo. Lo fascinante aquí es cómo este movimiento fue una respuesta directa a la asfixia social. Estos jóvenes, que eran en su mayoría de clase media, se sentían atrapados. Sin futuro real. Exacto. La aristocracia acaparaba todos los puestos de poder sin tener ningún mérito, y la alternativa para la clase media era una vida burocrática y comercial súper monótona. Sentían que la sociedad les exigía ser simples engranajes de una máquina. Y nadie quiere ser un engranaje a los 20 años. Nadie. Así que empezaron a rebelarse estéticamente y en su forma de vida. Hay registros en las fuentes de figuras como Christoph Kaufmann, que caminaba por las calles con el pelo salvaje y la camisa abierta hasta el ombligo solo para escandalizar a la nobleza. ¡Qué maravilla visual! Era pura provocación. Otros escritores del movimiento vivieron vidas cortas llenas de crisis nerviosas y tragedias románticas reales. Era una intensidad insostenible. Básicamente estamos viendo la primera encarnación de la rebeldía adolescente moderna, pero con un fundamento literario súper fuerte. Sin embargo, entiendo por los textos que fue un movimiento fugaz. Fue como un incendio que ardió muy rápido y se consumió. Sí, fue la etapa adolescente de la cultura alemana antes de madurar hacia el romanticismo formal. Y es casi irónico pensar que la respuesta a todo este caos emocional, la estructura que finalmente pondría orden entre esa razón fría y esta pasión desbordada, no vino de otro poeta salvaje, sino de un hombre diminuto y obsesivamente puntual. El contraste es de película. Sí. ¿Cómo es que alguien como Immanuel Kant encaja en este panorama de esqueletos y camisas abiertas? Encaja porque fue el único capaz de ver el valor profundo en ambos extremos.
Y aquí es donde la biografía de Kant que ofrecen las fuentes es invaluable. Físicamente, era todo lo contrario a un héroe del Sturm und Drang. Para nada un Kaufman. Nada. Apenas medía 1,5 metros. Tenía una constitución muy frágil, el pecho hundido. Y su rutina es legendaria por lo estricta. Sí, el reloj humano. Tal cual. Se levantaba todos los días a las 5 de la mañana sin falta, durante 30 años. Su caminata diaria era tan exacta que los vecinos de Königsberg ajustaban sus relojes al verlo pasar. Increíble. E incluso insistía en respirar solo por la nariz durante esas caminatas para proteger sus pulmones del aire frío. Lo controlaba todo. Es la imagen misma del control absoluto. Pero hay algo que me llama muchísimo la atención en los textos y quiero desempacar. Se suele pintar a Kant como un hombre alejado del mundo real, un ratón de biblioteca encerrado en su cuarto. Pero tenía una mente profundamente científica. Muy científica. Incluso llegó a proponer la hipótesis nebular sobre la formación del sistema solar décadas antes que los astrónomos profesionales. Sí, sugirió que los planetas se formaron a partir de una nube giratoria de gas y polvo. Eso demuestra que no era un místico atrapado en las nubes de la filosofía abstracta. Él entendía la mecánica del universo físico. Ajá. Pero al mismo tiempo venía de una educación pietista, una rama del luteranismo muy estricta y enfocada en la moralidad interna, en la conciencia pura. Y aquí es donde se pone realmente interesante la historia de este hombre. Tenemos a alguien que entiende las leyes inflexibles de la física, pero que también siente el peso gigante de la conciencia moral. Una dualidad perfecta. Sí, y además no era un académico privilegiado desde el inicio. Vivió en la pobreza, trabajando como tutor privado en casas ajenas durante 15 años, y no consiguió una cátedra universitaria estable hasta pasados los 45 años. Una lucha de décadas. Exacto. Y durante todo ese tiempo estuvo observando una crisis doble en el mundo intelectual. La ciencia estaba siendo atacada por el escepticismo y la religión estaba siendo demolida por la razón ilustrada. Sintió que tenía que salvar a ambas. Y ese proyecto titánico de salvación es lo que da a luz a la famosa arquitectura de sus 3 críticas. Todo comienza con un ataque de pánico intelectual. Me encanta esa descripción. Es que lo fue. En 1781 publica La Crítica de la Razón Pura. Kant confiesa que fue el filósofo escocés David Hume quien lo despertó de su, en sus propias palabras, sueño dogmático. ¿Qué había dicho Hume para asustarlo tanto? Uno había planteado algo aterrador para la ciencia. Dijo que no podemos probar que existan verdaderamente las leyes de causa y efecto en el universo. Argumentaba que solo vemos un evento seguido de otro, y por pura costumbre asumimos que uno causa el otro, pero no hay una ley física comprobable detrás. O sea, puras coincidencias repetidas. Exacto. Si Hume tenía razón, toda la ciencia era solo un hábito mental, una ilusión estadística. O sea, para bajarlo a la tierra, si suelto una manzana y cae, Hume diría que no hay garantía lógica de que la próxima vez no flote. Solo estamos muy acostumbrados a que caiga. Tal cual. Eso destruiría cualquier fundamento científico. Todo sería una suposición. ¿Cómo logró Kant resolver un problema tan masivo? Porque entiendo por la lectura que su solución cambió la filosofía para siempre. Lo hizo proponiendo lo que él mismo llamó una revolución copernicana en el pensamiento. Hasta ese momento, la filosofía asumía que la mente humana era como un espejo pasivo, simplemente reflejando el mundo exterior tal cual es. Kant le da la vuelta por completo a esa idea. ¿Y qué propone? Dice que la mente no es un espejo, es una fábrica. Es un agente activo que toma la información cruda de los sentidos y la procesa a través de sus propias estructuras internas para que nosotros podamos entenderla. A ver si lo entiendo bien. Para visualizarlo, es como si todo ser humano naciera con unas gafas de realidad virtual pegadas al rostro. Y esas gafas son imposibles de quitar. Me gusta la analogía. Y esas gafas tienen filtros predeterminados, que Kant llama categorías. Espacio, tiempo, causa y efecto. Entonces la mente tiene que organizar por obligación todo lo que ve en un espacio, en una secuencia de tiempo y con causas y efectos. No podemos experimentar absolutamente nada sin esos filtros. Exacto. Tu mente impone la causalidad al universo para poder procesarlo. Y esto crea la división más crucial en el pensamiento de Kant, la diferencia entre el fenómeno y el noumeno. Palabras pesadas. Sí,
pero muy claras una vez que las entiendes. El fenómeno es el mundo tal como se nos aparece, ya procesado por nuestros filtros mentales, por tus gafas de realidad virtual. El noumeno es la cosa en sí. La realidad cruda. La realidad pura que existe allá afuera, independientemente de que la observemos o no. Kant concluye que la ciencia funciona perfectamente, y sus leyes son absolutas, sí, pero solo dentro del mundo de los fenómenos. El noúmeno, la verdadera realidad, será siempre un misterio inalcanzable para la mente humana. ¡Wow! Salva la ciencia, le da bases sólidas, pero pone un muro de contención gigante alrededor de lo que podemos conocer. Un muro infranqueable. Y me imagino que eso trae un problema enorme. Si solo podemos aplicar la lógica y la ciencia al mundo de los fenómenos, al espacio y al tiempo, ¿qué pasa con Dios? ¿Qué pasa con el alma o el libre albedrío? Esas cosas no son objetos físicos que podamos procesar con esos filtros. Precisamente ese es el punto de quiebre. Al poner ese límite, Kant demostró que es matemáticamente o lógicamente imposible probar la existencia de Dios o del libre albedrío. La razón pura es simplemente incapaz de llegar hasta allá, porque no tiene los datos sensibles para procesarlo. Eso debió dejar a mucha gente devastada en su época. A muchos. Pero Kant no lo hizo para destruir la fe. Lo hizo para hacerle un espacio seguro lejos de los ataques de la lógica pura, lo cual nos lleva a su segunda gran obra, 7 años después, La crítica de la razón práctica. El siguiente pilar. Sí, si la primera trataba sobre los límites de lo que podemos saber, esta trata sobre lo que debemos hacer. El puente entre ambas será la belleza y la naturaleza en su tercera crítica, pero la segunda es el núcleo ético. El famoso rescate moral. Es aquí donde introduce el imperativo categórico, que a menudo en los libros suena como un trabalenguas súper académico. Sí, asusta un poco leerlo. Dice algo así como, actúa solo según aquella máxima por la cual puedas al mismo tiempo querer que se convierta en una ley universal. Pero vamos a bajar esto a la tierra otra vez. ¿Cómo se ve esto en la práctica en el día a día de una persona común? Imaginemos una situación cotidiana. Estás en apuros económicos y decides pedir un préstamo a un amigo, sabiendo perfectamente que nunca se lo vas a devolver. Una estafa clásica. Exacto. Vas a mentir y prometer que pagarás. Según Kant, antes de hacerlo debes preguntarte, ¿qué pasaría si esta acción fuera una ley universal? ¿Qué pasaría si absolutamente todos mintieran cada vez que piden dinero prestado? Pues el concepto mismo de promesa dejaría de existir, y obviamente nadie prestaría dinero jamás porque la palabra no valdría nada. Exactamente. Por lo tanto, tu acción se contradice a sí misma y destruye la confianza humana. Es irracional y por ende es inmoral. Para Kant, el deber moral no viene de un Dios en las nubes castigándote, viene de la estructura misma de la razón humana. Es fascinante porque internaliza por completo la brújula moral. Ya no necesitas la amenaza del infierno para no robar. Pero volviendo al tema de Dios, que quedó en el aire, las fuentes mencionan una anécdota muy curiosa y hasta cómica del poeta Heinrich Heine sobre el sirviente de Kant, un hombre llamado Lampe. Ah, la historia de Lampe, es un clásico. Aparentemente, Heine bromeaba diciendo que después de que Kant matara a Dios con su primera crítica, vio a su sirviente Lampe llorando desconsolado por haber perdido su religión. Y supuestamente, por pura lástima, Kant le devolvió a Dios en la segunda crítica. Hay algo de verdad filosófica en esa broma. Si conectamos esto con el panorama general de su obra, la broma capta súper bien la tensión interna de su filosofía. Kant argumenta que, como no podemos probar científicamente el libre albedrío, ni la existencia de un universo justo donde ser bueno tiene recompensa, tenemos que postularlos. Asumirlos sin pruebas. Exacto. Debemos asumir que existen como ficciones útiles, como necesidades prácticas ineludibles. Porque si no asumimos que somos libres para elegir, toda la responsabilidad moral se derrumba. No puedes culpar a un robot por hacer daño. Claro, la ética necesita libertad. Y si no asumimos que existe una inteligencia superior que equilibrará la balanza de la justicia al final de los tiempos, entonces tratar de ser bueno en un mundo que a menudo es tan cruel y recompensa al malvado es un absurdo irracional. Este equilibrio tan delicado es como un malabarismo mental increíble. Salvó la ciencia limitándola a los fenómenos y salvó la moralidad volviéndola a un deber completamente interno, pero asumiendo a la divinidad como una necesidad psicológica para no enloquecer. Es un sistema monumental.
Todo esto suena increíblemente revolucionario y peligroso, lo cual me hace preguntar algo histórico. ¿Cómo reaccionó el poder de la época? Porque a Kant siempre se le retrata como el profesor superobediente, el súbdito perfecto y aburrido del rey de Prusia. ¿En serio lo dejaron publicar todo esto sin consecuencias? Para nada. De hecho, bajo esa apariencia de profesor metódico y rutinario, había un pensador profundamente subversivo. En 1793, ya siendo un anciano venerable, publicó un texto llamado La religión dentro de los límites de la mera razón. Un título provocador. Mucho. En ese texto afirma sin rodeos que la moralidad no necesita a las iglesias ni a los dogmas históricos, que esas son solo etapas infantiles de la humanidad que debemos superar. Uy. El rey Federico Guillermo II, que era sumamente conservador, enfureció al leerlo. Le envió a Kant una orden directa amenazándolo con graves consecuencias si seguía usando su filosofía para menospreciar el cristianismo. Era una amenaza real de censura o perder su cátedra o peor. Y Kant retrocedió. ¿Cómo manejó el choque entre su famoso deber moral de decir la verdad y su deber civil de obediencia al monarca? Hizo una jugada maestra de ambigüedad calculada, digna de un abogado. Kant respondió por escrito prometiendo que, cito, como fiel servidor de su majestad, se abstendría de hablar o publicar sobre religión. Se rindió. El rey quedó satisfecho pensando que lo había silenciado. Pero unos años después, el rey murió. Y Kant, aplicando una lógica muy estricta a sus propias palabras, concluyó que su promesa era al rey como individuo vivo, no a la corona eterna. ¡Qué astuto! Al morir el monarca, la promesa expiraba automáticamente. Kant volvió a la carga y publicó una defensa enorme de la libertad académica contra la censura. Una movida brillante. Prometió silencio legalmente para salvar su pellejo, pero en cuanto hubo una ventana lógica, regresó al cuadrilátero. Nunca dejó de pelear por sus ideas. Y parece, según las fuentes, que sus opiniones más radicales sobre la religión ni siquiera salieron a la luz mientras vivía, ¿cierto? Exacto. Fue en sus notas privadas que se publicaron mucho después de su muerte en lo que llamamos el Opus Posthumum, donde se reveló el fondo real de su pensamiento teológico. ¿Y qué decían esas notas? En esos textos, Kant confiesa que para él, Dios no era de ninguna manera un ser externo sentado en un trono celestial juzgando al mundo. Dios era, según sus propias palabras, una relación moral dentro de mí. Una construcción interna. Sí, era una creación de la razón humana, la voz misma de la conciencia internalizada y proyectada hacia afuera. Es sobrecogedor. Entonces, para ir cerrando las ideas, ¿qué significa todo esto hoy? Si miramos el recorrido que hicimos, desde el racionalismo de Lessing y sus anillos, pasando por las lágrimas y los esqueletos de la generación del Sturm und Drang, hasta llegar a este complejo sistema de gafas de realidad virtual y deberes de Kant. ¿Por qué nos importa hoy? Porque es el suelo que pisamos. Cada por nuestros propios sesgos mentales, aunque no lo sepa, está usando a Kant. Y cada vez que alguien decide hacer lo correcto, no por miedo a ir a la cárcel o al infierno, sino por un sentido puramente interno del deber, está operando bajo la maquinaria ética que este hombre de Königsberg ensambló hace más de 2 siglos. Y esto plantea una pregunta muy importante para cerrar nuestro análisis. Porque la visión de Kant afortunadamente no se detuvo en la mente individual, se extendió al futuro de toda la humanidad. Su visión política. Exacto. En un ensayo muy famoso sobre política, Kant propuso que para acabar con la guerra de manera definitiva, el mundo necesitaba formar una federación internacional de repúblicas libres, un sistema global de respeto mutuo y leyes compartidas. Suena hermoso y muy adelantado a su tiempo. Opción y la destrucción del otro. Esa es una paradoja brutal. Creer firmemente que somos inherentemente destructivos, pero al mismo tiempo tener el deber absoluto y lógico de intentar construir una paz perpetua. Es una tensión enorme en su sistema. Te deja pensando. Nos deja una gran pregunta. ¿Es la paz mundial una posibilidad política real que alguna vez podremos alcanzar? ¿O es, como sus postulados sobre el alma y la divinidad, simplemente otra ficción útil? Tal vez sea una meta humanamente inalcanzable, pero es una ilusión en la que estamos moralmente obligados a creer con todas nuestras fuerzas. Solo para no rendirnos. Exacto. Solo para no perder la cordura y seguir intentando ser mejores cada día. Es un pensamiento provocador para llevarse hoy y masticarlo. Gracias por acompañarnos en esta exploración profunda de textos,
mentes y siglos. Hasta la próxima inversión. Osmancito Podcast.